Hola, bienvenidos a esta 11ª parte en la que estamos hablando acerca del cupping en la medicina tradicional china, de la tradicional investigación moderna. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y para mí siempre es un gusto acompañarlos en todos sus procesos de formación. Ya les dejo mis direcciones de contacto. Por supuesto, espero que estén aprendiendo mucho, que es lo más importante para mí, que se estén animando también a conocer un poco de la técnica si no la conocen a fondo. Y por supuesto, obviamente, eso debe tener una práctica para que ustedes vayan aprendiendo, pero miren que los beneficios del cupping son supremamente interesantes. Es una terapia realmente sencilla de realizar, pero obviamente, como veíamos en la 10ª parte, hay que tener en cuenta mucho las recomendaciones que tenemos con respecto a las contraindicaciones. Y se me olvidó contarles algo en la 10ª parte, una contraindicación absoluta también que veíamos un poco, son los linfedemas, ¿sí? Esos edemas causados por disfunción del tejido linfático también viene siendo una contraindicación absoluta para manejar, obviamente, el cupping. ¿Listo? Bueno, mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y acompañándolos, por supuesto, desde Colombia. A todos ustedes que les gusta la medicina tradicional china, bienvenidos y bienvenidas a esta 11ª parte. Bien, en la última entrega entonces hablamos un poco de las contraindicaciones, ya les dije, bueno, lo del linfedema también tenerlo en cuenta, que es supremamente importante, y vamos a hablar un poquito acerca de los efectos adversos. O sea, ¿qué le puede pasar a un paciente cuando es tratado con cupping, ¿no? Entonces, dentro de los efectos adversos, uno puede tener unos efectos que son prevenibles y unos que definitivamente no van a ser prevenibles, ¿sí? Dentro de los prevenibles tenemos la formación de cicatrices, las quemaduras, obviamente. Hay que comentarle un poco al paciente que este tipo de cosas pueden pasar. Sin embargo, a través del entrenamiento que tengamos, son efectos que, como su nombre lo indica, vienen a ser de manera prevenible más adelante. Entonces, con toda la técnica que usemos nosotros para manejar el cupping, vamos a evitar esto. Ahora, ojo con esto, es normal y hay que avisarle al paciente que las marcas del cupping pueden durar unos días y que va a ser común, que es común. Eso hay que explicarle al principio. Obviamente también comentarle, todo paciente que vaya a ser sometido a algún procedimiento debe tener un consentimiento informado explicándole los riesgos también, porque si no les explicamos esto a los pacientes muchas veces van a decir, pero mire, me dejó la marca, demás cosas. Entonces, hay que colocar, miren, todos estos efectos adversos dentro de un consentimiento informado, informando al paciente qué es lo que puede pasar como efecto secundario. Estos son los efectos secundarios. La quemadura, obviamente, hay que tener mucho cuidado cuando ustedes aprendan el cupping en base a el uso de la terapia con fuego. Eso es supremamente importante. Porque a veces, cuando uno empieza a aprender un poco esto, cuando ustedes usan cupping con fuego, pueden llegar a quemar al paciente. Entonces, la idea no es esa. ¿Listo? Obviamente, a veces, por la misma quemadura, se puede formar como una especie de ampolla, que es la bula. Acá hablamos de la formación de bula, que es un efecto prevenible que se ve mucho mayor cuando usamos, por ejemplo, fuego, ¿sí? Para usar las ventosas. Los abscesos de igual manera, tener muchísimo cuidado. Hay que explicar todo esto y hay que dejar escrito esto en un consentimiento informado antes de trabajar a mi paciente. ¿Listo? Las infecciones que pueden llegar a ser, bueno, sí, locales muchas veces. Tener en cuenta, por ejemplo, el cupping no tiene por qué doler, ¿sí? O sea, el paciente puede referirnos que siente la copa, que siente de pronto que está un poco tibia cuando lo hacemos con calor, alguna técnica que usemos, o fría en algunas ocasiones, pero el cupping no tiene por qué estar doliendo, eso es importante, ¿no? Tener en cuenta, por supuesto, también, ¿sí? En los pacientes, yo lo que les decía en la última parte, los pacientes diabéticos tienen que tener una recomendación bien importante porque ellos tienden a tener vasculopatías, neuropatías periféricas que los lleven a tener menor sensibilidad en las partes más distales del cuerpo. De ahí que ellos no perciban muy bien el dolor. Sí, el dolor es muy indicativo, obviamente, cuando nos están lesionando las zonas. Es importante, ¿no? Entonces, ojo con esos pacientes. A pesar de lo que ya hemos revisado un poco en la literatura, lo que está escrito con respecto al cupping, que se puede manejar en diabéticos, ¿sí? Teniendo en cuenta, digamos, esas hipótesis que están planteadas en los estudios clínicos con respecto a la mejoría de hemoglobinas y demás cosas, ¿vale?
Bueno, el prurito hace referencia a la rasquiña, entonces nos puede rascar, claro, es probable, y más cuando hacemos, por ejemplo, un cupping con una succión muy fuerte. La anemia, obviamente, y viene siendo también la anemia importante en este caso, más que nada en esos pacientes que usamos wet cupping o el cupping húmedo, ¿sí? Eh, Supremamente importante y tenerlo en consideración. ¿De acuerdo? Por eso una recomendación es, si yo tengo un paciente anémico, de pronto no irme a trabajar mucho con ventosas y menos con la ventosa húmeda, ¿sí? Que ya vimos un poquito con respecto a eso. Hay otras alteraciones de la parte dermatológica, como unas paniculitis que puede ser. Los efectos, estos son efectos prevenibles, pero hay que informar, lo que les digo, dejar todo esto registrado en un consentimiento informado porque son cosas que pueden ocurrir. ¿Listo? Los no prevenibles, entonces hay un fenómeno que se llama Koebner. El Koebner hace referencia a un fenómeno que ocurre principalmente en pacientes con algunas enfermedades dermatológicas de base, como por ejemplo el vitiligo, ¿sí? Como por ejemplo la psoriasis, y este fenómeno se describe de la siguiente manera. Entonces, son lesiones de la misma enfermedad de la psoriasis, del vitiligo, que pueden quedar posterior a traumatismos directo en piel. Obviamente, nosotros sabemos que por el mecanismo que tiene el cupping vamos a ocasionar algo de qué, algo de trauma sobre las zonas cutáneas y puede ocurrir eso. Entonces, ojo con este tipo de pacientes que pueden que las manifestaciones de la enfermedad se pueden dar en esas zonas donde estamos haciendo cupping. Se ha descrito uno de los eventos y a veces mucho más frecuente los cuadros de cefalea secundario, a pesar de que el cupping sea un tratamiento que es útil también para la cefalea, pero hay que tenerlo en cuenta. Son cosas que de pronto no podemos manejar mucho. El mareo, bueno, por las mismas razones que hemos estado explicando, con la manipulación de todo el sistema neurovegetativo, el parasimpático y el simpático, entonces se puede bajar de pronto un poco la presión. Hay que comentar también esto. El cansancio, por la misma razón, les puede dar sueño. También es importante considerarlo en aquellos pacientes que, por ejemplo, necesitan un estado de vigilia continuamente, bien sea por su trabajo o lo que sea. Esto pasa mucho también con la acupuntura, quedan tan relajados que tienen unas ganas de irse a dormir, por ejemplo, muchos de ellos. Entonces hay que considerarlo. Hay otro muy referido, lo traje así, descrito directamente de la literatura en inglés, que se llama el ataque vasovagal, hace referencia pues precisamente a esa baja de presión, a una activación más intensa del sistema parasimpático, entonces lo que lleva es a que los pacientes empiecen a sentir pues hipotensión, mareo, puede dar todo este tipo de cosas. ¿Listo? Por eso también se puede presentar en algunas ocasiones la sensación de náuseas. Y bueno, no solamente el cansancio, sino también se han descrito, aunque no es muy frecuente, estos cuadros, por ejemplo, de insomnio. ¿Listo? Hay que anotar todo esto en un consentimiento informado en el momento en que vayamos a atender a nuestros pacientes, ¿sí? Hay que informarles muy bien. Y ojo también, porque a veces hacen cupping sin informarles y decirles que la marca les va a quedar. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿ok? El cupping, así como si ustedes se acuerdan, cuando uno revisa puntos de acupuntura, el cupping muchas veces lo que trae es la manera y realmente en un libro que revisé, un gran libro de cupping, hablaba un poco sobre las marcas para el diagnóstico, así como puntos de acupuntura pueden ser muy reactivos para el diagnóstico, o sea, cuando nosotros palpamos puntos de acupuntura y hay algo de dolor, cambio de coloración, ya nos están indicando alguna enfermedad de manera general, pues imagínense que ustedes cuando uno hace el cupping, ¿sí? Cuando uno hace el cupping y retira las copas, muchas veces la coloración nos puede estar indicando también un diagnóstico. ¿Un diagnóstico desde qué punto de vista? Desde la medicina tradicional china. ¿Sí? Entonces nosotros hablamos de manera general, ¿sí? Hablamos en varias coloraciones. Entonces, por ejemplo, si la marca que nos queda es un rojo que es muy brillante, hablamos la presencia de un calor y obviamente cuadros de posible inflamación, si la marca que deja el cupping, obviamente, ¿no? Si definitivamente es un rojo más profundo, un rojo más oscuro, inclusive una tendencia a ser más magenta violáceo, generalmente las coloraciones violáceas pues nos llevan a estar pensando un poco
de estancamientos, en este caso estancamiento de calor, ¿sí? Fíjense en acá, a pesar de que miren que el libro, bueno, trae unas figuritas en blanco y negro en este caso, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Marcas purpúricas de color azul, nos están hablando mucho sobre el estancamiento, ¿sí? Con ausencia obviamente de calor, el estancamiento cuando es ya más purpúrico, bueno, eso es un magenta, lo que pasa es que a nosotros los hombres se nos dificulta diferenciar muy bien los colores. El magenta sí, pues obviamente no es un purpúrico, sino es un color violáceo mucho más claro. El purpúrico de color azul obviamente nos está indicando entonces estancamiento sin calor. ¿Qué puede dar estancamiento? Por ejemplo, estancamiento puede dar, por ejemplo, el frío. El frío es un factor patógeno que en medicina china sabemos de manera general que da mucho estancamiento. De ahí que la coloración pues purpúrica de color azul nos está indicando eso. Si es un color, miren que un color azul mucho más oscuro, ¿sí? O un color purpúrico, una tendencia más a lo negro, entonces estamos hablando de envenenamiento por viento, bueno, según la recomendación que se hace, ¿no? Entonces, tenerlo en consideración. Bueno, estas marcas, eso es importante también, obviamente, dentro de un concepto de la medicina tradicional china, pero nos puede ir ayudando también un poco. Coloraciones oscuras de manera general, que pueden quedar inclusive después del retiro de la copa y obviamente también de la presión que hagamos. Es común, obviamente, pensar que si la presión que hacemos es leve, moderada o severa, entre más severa, pues nos va a quedar una coloración que es mucho más oscura. Entonces, tener en cuenta y mucho cuidado con el cupping que realizamos de manera con una presión que es muy, muy severa. ¿Listo? Tenerlo en consideración. Y bueno, también dicen que, bueno, toxinas que se hunden nuevamente al cuerpo, también es, digamos, característico según este texto de las coloraciones que son muy, muy oscuras. Y obviamente tenemos una coloración que es mucho más pálida, con una tendencia a ser más blanquecina, ¿sí? Entonces hablamos ya de pobre circulación por un bloqueo, a veces puede ocurrir, o inclusive esos estados en los cuales pues yo tengo insuficiencias en general, principalmente insuficiencia de Schwe, pues nos va a quedar de pronto una coloración que es mucho más blanquecina. ¿Listo? Obviamente, esta frase es supremamente importante porque dice el libro, nada mueve el chi, la sangre, de una manera tan rápida como lo hace el cupping. De ahí que una indicación dentro de la medicina tradicional china, si vemos la teoría, son todos esos cuadros de estancamiento sanguíneo. ¿Listo? Estancamiento sanguíneo, estancamiento de chi y obviamente la remoción de muchos factores patógenos. Son de las principales indicaciones que tenemos para usar el cupping a preferencia de otros métodos, obviamente, de tratamiento y demás. ¿Listo? Bueno, tener en consideración, obviamente, la preparación de nuestros pacientes. Hay que saber muy bien porque en el momento en que vayamos a preparar a nuestros pacientes, pues no es lo mismo trabajar con un paciente anciano, con un paciente joven, entonces, y con un paciente niño, por supuesto. Hay que empezar a conocer un poco el umbral del dolor. Por eso lo que recomendamos es palpar el área de trabajo sobre la zona que ustedes van a colocar el cupping, hacer movimientos de, obviamente, palpar la zona, hacer un poco de presión para determinar muy bien el umbral del dolor. No todas las personas tienen igual umbral del dolor, ¿vale? Por eso recomendamos masajear gentilmente, ¿sí? Bueno, hay una técnica que se llama, a través de una técnica que es la palma y el cupping, palma cupping, que sencillamente es como simular que nuestra palma, entonces la doblamos un poco la palma como si fuera una copa y empezar a palpar como si esa fuera la copa que vamos a colocar al final. Entonces eso habla mucho sobre el masajear gentilmente previamente a, ¿sí? ¿Por qué el sistema de aire acondicionado debe ser suspendido? Por una sencilla razón, estamos trabajando y más cuando ustedes trabajan con el cupping con fuego, ¿sí? Obviamente haciendo el movimiento de remoción, pues recuerdo muy bien que en la medicina china, pues el aire frío, pues también es un factor patógeno que nos puede estar obviamente bloqueando los sitios donde estamos realmente desbloqueando. ¿Listo?
Debemos también tener en cuenta mantener el agua por la posibilidad de deshidratación en el paciente es importante porque de todas maneras estamos movilizando líquido y muchas veces cuando hacemos ventosas húmedas y sacando sangre, pues digamos que uno tiene que tener en consideración eh, por esa razón, ¿no? Y además recuerden muy bien que como el cupping puede activar el sistema parasimpático, entonces en muchas ocasiones puede ocasionar algo de hipotensión, de ahí la importancia de no mantener pacientes deshidratados. ¿Listo? De ahí también una recomendación con respecto al ambiente, que no sean ambientes muy calurosos, ¿sí? Teniendo en cuenta precisamente la misma recomendación. La mejor posición para el paciente dependiendo de lo que yo vaya a realizar es supremamente importante y tener en cuenta que hay algunos pacientes que tienen piel seca y además tienen abundante folículo piloso que los hace un poco, digamos que uno tiene que tener un cuidado importante en el momento de usar ventosas, ¿sí? Por ejemplo, haciendo succión directa, por supuesto, y debemos tener en cuenta, obviamente, también eh, alguna parte importante y tiene que ver con el fuego. Entonces, que cuando ustedes enciendan el fuego, por favor que no se les vaya a quemar, obviamente el folículo piloso, la cantidad de vello que tenga el paciente, eso es supremamente importante. De pronto en esos pacientes que tienen bastante eh, folículo piloso, de pronto considerar unas copas que tengan de pronto una succión manual en lugar de succión con fuego, porque podemos llevar a hacer quemaduras. ¿Listo? Bien, la preparación del paciente es supremamente importante. Es importante ustedes entender, bueno, todas estas recomendaciones que acabamos de ver, sí, pero aplicar un masaje con aceite en área de trabajo es importante, un aceite que no sea ni combustible ni inflamable es importantísimo, ¿no? Porque a veces hay productos en base a petróleo como la vaselina que de pronto si no tenemos más lo podemos usar. No es recomendable precisamente por esa misma razón, porque estamos usando fuego, recuerden muy bien, y podemos, pues obviamente no queremos causar algún tipo de accidente, ¿vale? No moverse donde del tratamiento, se le recomienda al paciente, obviamente. Eh, los menores de 16 años, que son paciente pediátrico, pues idealmente ir acompañado de un adulto, sí, mayor, porque pues obviamente no conocen qué es lo que el terapeuta le va a hacer, por supuesto. Y hacemos una recomendación de manera general, por ejemplo, de pronto no usar ventosas con fuego, sino en este caso usar ventosas, por ejemplo, en base de silicona, que la succión no requiere precisamente fuego, son fáciles de usar. Las ventosas de silicona se recomiendan mucho en paciente pediátrico, ¿listo? Por la facilidad que tienen, tener en consideración que son pacientes muy inquietos, entonces en cualquier momento se empiezan a mover de un lado para otro, ¿listo? Obviamente la posición del paciente es lo que yo les decía. Lo más común es que sean de cúbito prono, o sea, acostado boca abajo, sobre la camilla o en ese caso sobre el piso. Sin embargo, recuerden muy bien que trabajar sobre el piso para ustedes puede ser muy incómodo. No es, digamos, bueno, el paciente se puede sentir muy cómodo, pero para nosotros es muy difícil, entonces es recomendable, pues, trabajar sobre camilla, por supuesto. Región abdominal en decúbito supino, boca arriba, ¿sí? Recordar muy bien, la succión no debe ser muy fuerte cuando tratemos región abdominal. Obviamente, si vamos a hacer en cara, bueno, en caras incluso boca arriba se podría hacer, rodillas, cuello, hombros, a veces pues se recomienda de una mejor manera trabajar sentado, incluso también en decúbito supino, o sea, boca arriba, ¿listo? Tener en cuenta obviamente las recomendaciones que hacemos con respecto a edad. Ancianos definitivamente la cantidad de copas que uno debe colocar es menor, siempre va a ser menor, ¿listo? Siempre va a ser menor. Y porque los pacientes ancianos, pues obviamente por la calidad del tejido, un tejido que no tiene tanto colágeno, ¿sí? Pues digamos que el efecto puede ser en algunas ocasiones doloroso y también ser, pues de tener en consideración que son pacientes con cierta fragilidad. Obviamente, si en condiciones severas de enfermedad severa, como bien lo hemos dicho, como contraindicaciones importantes, pues idealmente no. Sí, y bueno, pues sencillamente es una recomendación que hacemos. Tener en cuenta, por ejemplo, bueno, otra contraindicación que se me olvidó decirles.
Los pacientes que tienen tendencia a hacer bradicardias, que creo que se los había dicho con el marcapaso, pues idealmente es una contraindicación absoluta para esos pacientes, ¿sí? Porque precisamente estimulamos mucho el parasimpático y más cuando usamos una gran cantidad de copas y eso nos puede llevar a tener unas bradicardias mucho más manifestadas y un cuadro de hipotensión y el paciente se nos puede desmayar. Entonces, tenerlo a consideración. Bueno, para mí ha sido un gusto acompañarlos en esta 11ª parte. Nos vemos en la 12ª. Espero que estén aprendiendo muchas cosas que de pronto nunca habían escuchado y no nos quedemos sencillamente con lo que generalmente nos dan en las escuelas donde estemos aprendiendo. Bueno, un gran abrazo para todos ustedes. Que les vaya muy bien.